Bueno, como les mencioné, este tema se llama operación mental sintetizar, una introducción al tercer periodo académico, donde pues vamos a encontrarnos, pues como lo hemos venido haciendo los días viernes en la primera franja horaria, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a este tercer periodo académico. Espero que pues sea un espacio que nos permita aprender demasiado, que nos permita no solo aprender de matemáticas, sino aprender de cultura general, aprender a reconocernos, a compartir entre nosotros, ¿cierto? Y que sea un espacio también que donde podamos nosotros sentirnos no solamente como en el aula de clase normal, sino un espacio significativo, que nos sintamos libres. Bueno, entonces, la operación mental para este periodo es sintetizar. Entonces aquí hay una pequeña definición de sintetizar, ¿cierto? Como la reorganización de uno o varios elementos con el fin de englobar ideas o conceptos significativos, ¿sí? Entonces, para eso, pues yo traje una serie de ejemplos a través de imágenes para que ustedes puedan reconocerlo. Entonces, en esta primera imagen vemos a un señor, ¿cierto? Con muchas cosas por decir, pero entonces él solo dice algunas de esas, ¿cierto? Eso es sintetizar, tener un conjunto de elementos, palabras, cosas, objetos y sintetizarlos en unos pocos, llevándolo a lo más mínimo, ¿cierto? Entonces, eso es sintetizar. Para eso, he definido sintetizar en esta pequeña frase, ¿cierto? Sintetizar es juntar dos o más elementos para crear un conjunto nuevo. Entonces, vamos a ver cómo o cuál es el objetivo o cómo lo podemos encontrar la síntesis en distintas áreas. Por ejemplo, en las ciencias naturales encontramos el concepto de síntesis de proteínas, ¿cierto? Entonces, síntesis de proteínas es cuando las funciones metabólicas en los organismos, pues extraen, ¿cierto? Los nutrientes necesarios para hacer sus procesos metabólicos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros necesitamos fósforo, necesitamos ciertos elementos y que nos lo suministran los alimentos, por ejemplo. Entonces, tiene los alimentos, ¿cierto? Nuestro cuerpo los sintetiza y pues se convierten en proteínas, ¿cierto? Y demás. Bueno, eh, coloqué esta imagen de una joven que es buzo, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos específicamente su traje, ¿cierto? El traje parece brillar un poco, no sé si alguien ya ha visto uno en vida en la realidad, ¿cierto? Por ahora veámoslo en la imagen, vemos que brilla, ¿cierto? Tiene unas particularidades, por ejemplo, podríamos decir que no es algodón, ¿cierto? O que no es de este tipo de material, ¿cierto? Parece como plástico. Entonces, este material se llama neofreno, que es sintético, ¿cierto? De sintetizar, es decir, que han tomado otros elementos, no sé, el algodón, que son naturales, y los han sintetizado y han creado unos nuevos, ¿cierto? Como el nylon, que todos son sintetizados. Bueno. Entonces, vamos a hablar de sintetizar ahora en las matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, pero ahora lo vamos a ver desde otra óptica. Un conjunto que agrupa a los naturales y a los enteros son los racionales, que aquí lo vemos, ¿cierto? Entonces, en él están los naturales y los enteros dentro de los racionales. Es decir, que si nos piden que sinteticemos los naturales y los racionales, los podríamos sintetizar perdón, los naturales y los enteros los podríamos sintetizar en los racionales, ¿cierto? Bueno, hay otros ejemplos en la guía de trabajo que yo les voy a enviar a Classroom para que ustedes hagan la marcación de su cuaderno y todo este ejercicio. Van a ver otros ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno. Sinónimos de sintetizar.
compendiar, esquematizar, aclarar y absorber. Aquí vemos una joven, ¿cierto? Que tiene todos sus trabajos de matemáticas aquí un poco desordenada y se ve que está un poco estresada. Y en el lado derecho vemos a la misma joven, ¿cierto? Un poco más organizado su trabajo. Miren que el espacio es bien importante donde desarrollemos nuestras labores. Por ejemplo, si no me siento cómodo, si me da pereza, en la cama muy seguramente me va a dar sueño, me va a dar ganas como de prender el televisor, ¿cierto? Entonces me pondré a hacer otras actividades. Antónimos de sintetizar: agrandar, ampliar, amplificar, analizar, aumentar, generalizar. Tomé este ejemplo de este tipo de roca, ¿cierto? Que antes era una y ahora pues la vemos en múltiples pedazos. Y a eso lo podríamos llamar como disgregar, ¿cierto? O amplificar. Antes teníamos uno, ahora tenemos muchos elementos. Entonces, eso no es sintetizar. Sintetizar es tener de lo más amplio, ¿cierto? O tener más elementos a uno y no de uno a más elementos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces recuerden que la marcación del cuaderno tiene unos propósitos, ¿cierto? Cada periodo pues va cambiando la operación mental. Este periodo pues fue sintetizar, ¿cierto? Entonces aquí está álgebra, third period, ¿cierto? Mental operations, síntesis, ¿cierto? Entonces, miren que esta es la primera hoja, la segunda hoja. Aquí viene la definición de qué, pues de sintetizar, los sinónimos, los antónimos, los temas o los topics, que eso es lo que ya se los voy a mostrar, ¿de acuerdo? Para marcar geometría, aquí está geometry y statics. Statistics y maths. ¿Listo? Bueno. Entonces, los temas que vamos a abordar este periodo, pues vamos a retomar un poco los productos notables que no los terminamos de ver el periodo pasado, los cocientes notables, los casos de factorización, para que más o menos se vayan haciendo la idea de qué es factorizar. Aquí coloqué esta imagen que dice: el proceso de descomponer en factores primos se llama factorización. Entonces, en geometría vamos a ver los criterios de congruencia y en estadística tablas de frecuencias para datos agrupados, ¿cierto? Bueno, de la actividad uno, que es de la operación mental, yo la voy a cargar al Classroom y ustedes pues la pueden entregar por ahí o al correo o al WhatsApp. ¿De acuerdo? Dentro de los plazos establecidos. Miren que les voy a dejar un buen plazo para la entrega para que pues ustedes tengan tiempo para realizar sus actividades de la mejor manera. ¿De acuerdo? Bien bonito, decorado, con colores, que cuando uno abre el cuaderno se sienta a gusto de realizar allí sus actividades. Recordarles cuáles son los medios de comunicación. Mi número de teléfono celular por WhatsApp, mi correo electrónico, mi usuario en Skype, ¿cierto? También está el Classroom, por ejemplo, el espacio donde siempre los he invitado a registrarse. Ahí está el código para el 803. ¿Y cuál es mi horario de atención? ¿Sí? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cierto? Eh, los invito, no lo coloqué aquí, pero voy a compartirles un segundo que entren al canal de YouTube, ¿cierto? Y se suscriban. Y así cada video que yo suba, pues le va a llegar una notificación para que pues usted no olvide consultarlos, ¿de acuerdo? Más sin embargo, pues yo también lo subo al Classroom para que ustedes lo puedan visualizar. Bueno. Todas las semanas les voy a dejar un recomendado, ¿cierto? Esta actividad era de ayer porque pues ayer la preparé para el curso pasado, pero los invito a que entren a la página del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda en Facebook, así se encuentra, Observatorio Astronómico Universidad Sergio Arboleda, aquí lo vemos aquí abajo, para que entren y visualicen todas las actividades tan interesantes que tienen ellos para todos nosotros durante la cuarentena. ¿Listo? Bueno, he decidido incorporar a las clases también un espacio que se llame la imagen de la semana, ¿sí? He decidido empezar con esta muy interesante que la tomó
el señor Carlos Gómez. Entonces él dice, si hoy el cielo está despejado y miramos para arriba, podremos ver la luna en la fase gibosa, creciente, donde más de la mitad está iluminada. El nombre gibosa viene de giba, haciendo referencia a la protuberancia o abultamiento que aparece tener por el aparente juego de luz y sombra. Miren que aquí alguien me decía ayer que esto aquí, como este ombliguito, pareciera que fuera una naranja. Y efectivamente así lo es, ¿cierto? Entonces aquí vemos que nos dan unos datos de la imagen. La fotografía fue tomada por Carlos Gómez. La luna creciente, 94%. Miren que aquí todavía le falta un pedacito para hacer el 100%. El tipo de cámara que se usó, el tipo de telescopio que se usó y los programas para poder acomodar la imagen. ¿Sí? Generalmente cuando pues se capta astrofotografía, pues hay que hacerle unos ajustes en Photoshop y demás para acomodar las imágenes. Nosotros no vemos las imágenes en colores, sino en ciertos, ¿cierto? Por el espectro electromagnético, que seguro más adelante vamos a ver cómo se come eso, ¿de acuerdo? Entonces, a manera general, es eso la operación mental, sintetizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a una ronda de preguntas que para tener en cuenta este periodo, ¿de acuerdo?